Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Sebastián Yacón Panjó. En esta ocasión les voy a explicar el método de falsa posición. Como primer punto tenemos que ver si nos dan, si el problema nos da los valores iniciales. Si no, en este caso lo que tenemos que hacer es generar una gráfica dentro de los intervalos de 3 a menos 3. Entonces aquí lo que tenemos de verificar es donde se da un cambio de signo. Como podemos ver aquí, dentro del 0.45 en menos 1. Entonces nuestros valores iniciales van a ser el 1 y el 0. Y aquí en la gráfica se puede ver también que en el 1 y en el 0 es donde cruza la línea. Entonces aquí tenemos la función, el primer punto que sería x igual a 0, el otro que sería x igual a 1. Entonces vamos a ir con la primera iteración. Sería 1, xy sería 0, xu1. Entonces aquí vamos a sustituir el valor de xy en la función y vamos a evaluar el resultado. Entonces sería 0 menos coseno de 0. Entonces en la evaluación de aquí nos va a dar menos 1. Vamos a evaluar la función de fx de u, que sería 1 menos coseno de 1, sería 0.4596. 0.4596. Entonces en el siguiente paso vamos a calcular XR, pero para calcular XR vamos a usar esta siguiente fórmula, que sería XU por la función de XU por XY menos XU, que sería XY menos XU, partido la función de FXY y FXU. Entonces vamos a calcular el valor. XU es 1 menos la función de FXU, que sería 0.4596 multiplicado por XY, que es 0 menos XU, que sería 1. Esto dividido la función de FXY, que sería menos 1, restado la función de FXU, 0.4596. Y tenemos un valor de 0.6851. En el siguiente paso vamos a evaluar función por XR. Entonces sería 0.6851 menos coseno de 0.6851. Entonces tenemos menos 0.089. En el siguiente paso vamos a multiplicar la función de fxr por fxy, que sería menos 1 multiplicado por menos 0.089. Y nos da 0.089. Siguiente paso vamos a calcular el error, pero en esta ocasión no lo podemos calcular porque en la fórmula dice que el error es igual a XR actual, que sería este, menos el XR anterior, pero no tenemos XR anterior, entonces esta fórmula no se puede aplicar todavía. Tenemos que hacer la segunda interacción. Entonces para la segunda interacción, en la segunda interacción vamos a tomar algo muy importante, y es que en la evaluación de fxr por fxy, cuando este nos da positivo, cambiamos xy, pero si nos da negativo, cambiamos xu. Entonces en esta ocasión nos dio positivo, entonces el valor que vamos a cambiar aquí sería xy, pero el valor que vamos a agregar aquí va a ser de xr. Entonces aquí sería 0.6851. Y entonces en la 1 lo vamos a cambiar, va a seguir constante para abajo. Entonces evaluamos otra vez las funciones de fxy y fxu. Entonces sería 0.6851 menos coseno de 0.6851. Y tenemos menos
0.089 89.2. Vamos a hablar la función de fx1, 1 menos coseno de 1, y este se sigue manteniendo igual, 0.4596. Volvemos a calcular XR por esta ecuación, pero con estos datos que acabamos de obtener ahorita. Sería 1 menos función de fx1, que sería 0.4596 multiplicado por xy, que sería 0.6851 menos 1 partido fxy, que sería menos 0.0892 menos 0.4596. Y aquí tenemos 0.7362. Evaluamos este valor en la función, que sería 0.7362 menos coseno de 0.7362. Tenemos el valor de menos 4.8 2 por 10 a la menos 3. Volvemos a operar en el siguiente paso, fxr por fxy, que sería menos 0.0892 multiplicado por menos 4.82 a la menos 3. Tenemos 4.29 por 10 a la menos 4. Entonces en el siguiente paso sí podemos calcular el error, porque ya tenemos un XR anterior. Entonces para calcular el error aquí sería XR actual, que sería 0.7362, restando al XR anterior, que sería 0.6851, partido el XR actual, que es 0.7362, y esto multiplicado por 100, y nos da 6.9410. Como nos damos cuenta, el error es de 6.9410 y necesitamos que el error sea menor a 1. Entonces volvemos a aplicar lo mismo para la siguiente interacción hasta que obtengamos a un valor de 0.00 y cifra. Entonces voy a llenar esta tabla y les voy a explicar de dónde voy a obtener los otros valores. Les dije que teníamos que aplicar los mismos pasos en la tercera interacción. Entonces, al aplicar lo mismo, nos tira un valor de 0.3581 en el error. Entonces, en la tercera interacción nos damos cuenta que nos estamos acercando al valor que queremos, que sería de un 000. En la interacción 4, al aplicar los mismos procedimientos, nos damos cuenta que nos tira 0.0179. Podríamos decir que aquí ya hallamos la raíz, pero si queremos ir a una interacción más, una interacción 5, si nos damos cuenta, al aplicar los mismos procedimientos, nos tira un valor de 0.00089. Esto ya es un valor de la raíz, por lo cual ya está más cerca de ir hacia el 0. Entonces, la raíz de nuestra función va a ser el valor de XR final que encontramos en la interacción final que hicimos. Entonces, la raíz de nuestra función va a ser 0.7390. Se resuelve por el método de la falsa posición. Así es el procedimiento de esto para encontrar una raíz de una función. En el siguiente método, que es el método de la secante, es similar a los otros, pero cambia en
en el cálculo de x y más 1 y en el error. Entonces, como primer punto también tenemos que verificar si nos dan valores iniciales. Como se dan cuenta, aquí ya tenemos los valores iniciales, que es x o igual a 3 y xy es igual a 4. Primer punto, realizamos la primera interacción. Interacción 1, xo es valor 3, xy es 4. Y evaluamos la función de xo por la ecuación que nos están dando. Entonces sería 2 por 3 al cubo menos 11.7 por 3 al cuadrado más 17.7 por 3 menos 5. Y tenemos un valor de 3.2. Y evaluamos fxy también. Sería 2 por 4 al cubo menos 11.7 por 4 al cuadrado más 17.7 por 4 menos 5. Tenemos un valor de 6.6. Para calcular xy más 1 sería aplicando esta fórmula, que es xy menos la función de fxy multiplicada por xo menos xy dividido la función de fxo menos fxy menos 4 menos fxdi, que sería 6.6 multiplicado xo, que es 3, restando xy, que es 4, dividido la función de fxo, que es menos 3.2, restado la función de fxdi, que sería 6.6. Y nos da un valor de 3.3265. Evaluamos el valor en la función, que es el paso siguiente, utilizando la ecuación 2 por 3.3265 al cubo menos 11.7 por 3.3265 al cuadrado más 17.7 multiplicado por 3.3265 menos 5. Y nos da menos 1.96 menos 1.9690. En este método vamos a calcular el error de una vez, porque para calcular el error nos dice que es xy más 1 menos xy partido xy más 1 por 100. Entonces el error sería xy más 1, que sería 3.3265 menos xy, que sería 4, partido xy más 1, que sería 3.3265, y esto lo multiplicamos por 100 y nos da menos 20.24. Pero como en el error lo vamos a trabajar con valor absoluto, sería 20.24. $20.2465. Como nos damos cuenta que el error es mayor, volvemos a hacer una segunda interacción. Aquí en la segunda interacción tenemos que verificar algo de nuevo. Entonces, el nuevo valor de xo ya no va a ser 3,
sino el nuevo valor de XO va a ser este XY. Entonces, prácticamente lo que va a cambiar aquí es que XO, el nuevo valor va a ser este. Entonces sería 4. Para el valor de XY no va a ser 4, sino que el nuevo valor de XY va a ser el de XY más 1, que sería 3.3265. Prácticamente lo que hicimos, el nuevo valor de XO va a ser el valor de XY anterior, y el nuevo valor de XY va a ser el de XY más 1. Entonces volvemos a aplicar lo mismo con la ecuación. 2 por 4 al cubo menos 11.7 4 cuadrado más 17.7 4 menos 5, y aquí nos da 6.6. Volvemos a aplicar lo mismo para la siguiente, que es 3.3265 al cubo menos 11.7 por 3.3265 al cuadrado más 17.7 por 3.3265 menos 5. Entonces aquí tenemos un valor de menos 1.9690. Entonces, en el siguiente paso aplicamos la misma fórmula para hallar el valor de G, que sería 3.3265, que es nuestro XY, restado a función de fx de y, que sería el nuevo que encontramos. Sería menos 1.9690. Esto multiplicado por el nuevo valor de XO, que sería 4, restado el valor de XY, 3.3265. Esto dividido dentro del valor de fxo, que es 6.6, menos el valor de fxy, que sería menos 1.9690, y nos da un valor de 3.4812. 3.4812. Aplicamos la función para encontrar el valor de fxy, de f de x de y más 1. Entonces sería 2 por 3.4812 elevado al cubo menos 11.7 por 3.4812 elevado al cuadrado más 17.7 por 3.4812 menos 5, y nos da un valor de menos 0.7965. Menos 0.7965. El siguiente paso es calcular el error usando la misma fórmula, pero usando la segunda interacción. Es xy más 1 es 3.4812 restado xy, que sería 3.3265, que es este, dividido xy más 1, que es 3.4812, y todo esto lo multiplicamos por 100 y nos da 4.4438. Como nos damos cuenta, en la segunda interacción del error de 20 hemos bajado al error de 4.4438. Eso quiere decir que nos estamos acercando más a la raíz donde nos da menor a 1, donde 0 va a ser menor a 1. Entonces voy a llenar la tabla y les voy a explicar en qué interacción es donde vamos a hallar la raíz.
Como se dan cuenta, ya hice las siguientes interacciones, que es 3, 4, 5, 6. En la tercera interacción, que aplicamos los mismos pasos que en la segunda, nos damos cuenta que el error nos tira 2.9280, casi al menor que 1. Entonces, aplicamos otra interacción, que es la número 4, colocando los mismos pasos, nos tira un 0.701. Entonces, ya casi nos estamos acercando al error. En la quinta interacción, aplicando los mismos pasos, nos tira 0.0500. Al tirar 0.0500, podríamos decir que xy más 1 aquí en el cuadrado, podría decirse que esta es la raíz. Sin embargo, yo apliqué otra interacción, que sería la sexta, aplicando los mismos métodos, el mismo paso que diga. Entonces llegamos a un error de 0.0010. Entonces, si nos damos cuenta, el error ya es menor todavía que a 1. Entonces, el valor de nuestra raíz va a ser, o la raíz de esta función va a ser 3.5631. Este es el método de la secante, así es como se resuelve. Solamente denle like, compartan.